Muchas gracias. Les comentaba hace un momento a los asistentes que me parece una excelente manera de terminar el Congreso Internacional de Psicología Holokinética con este tema, que exploremos lo que ocurre en nosotros mismos y en nuestro entorno, qué ocurre cuando intentamos vivir en percepción unitaria, así como las dificultades que se nos presentan. Entonces yo creo que hoy vamos a aprender mucho juntos si tenemos un diálogo como lo que venimos teniendo. Un diálogo exploratorio y fraternal, ¿no es cierto? Entonces, antes de empezar el diálogo, me gustaría leerles algo que escribí. Viviendo la vida verdadera. ¿Cómo es un día en la vida de una persona que intenta vivir en percepción unitaria? Esta es una pregunta que me han hecho con bastante frecuencia, tanto familiares, amigos, alumnos y personas conocidas. Y me gustaría compartir con ustedes unas palabras al respecto. Por lo general, últimamente, uno se despierta muy temprano, cuando aún faltan 1 o 2 horas para que salga el sol. Es algo muy bello y fácil de hacer para quien de momento vive solo. Al despertar y abrir los ojos, uno permanece acostado unos minutos, sintiendo el peso del cuerpo sobre la cama, mientras escucha todo el sonido perceptible, incluyendo, por supuesto, el canto suave de una pareja de zorzales que parecen haberse impuesto la tarea de deleitarme y alegrarme el día que apenas va empezando. A pesar de intentar vivir en percepción unitaria de manera constante hace casi 10 años, aún no entro a la vigilia del ámbito B al despertar. Entro a la vigilia en el ámbito C. Cada vez toma menos tiempo pasar de C a B. Y el segundo despertar, el de la percepción unitaria, llega más rápido y permanece por más tiempo a lo largo del día. Mientras se escucha el cantar de los zorzales, se ve cómo lentamente empieza a aclarar y cambia la tonalidad de la luz que se percibe en la pared de la habitación. Resulta fascinante el hecho de que uno pueda gozar tanto simplemente viendo el color. Ahora se comprende que la belleza no está en el juego de luces y sombras en movimiento sobre la pared, sino en el ver. La belleza está en el ver en percepción unitaria. Entonces, uno se levanta sin mucha agitación, se asea y hace un poco de ejercicio. La energía que llega con el intento constante de la percepción unitaria se concentra en el cerebro y en el músculo. Y cuando este último se ejercita, deja una sensación de bienestar en el cuerpo que dura todo el día. Luego llega el momento de ducharse, que es realmente otro deleite, cuando no hace mucho frío, el deleite del agua cayendo sobre el cuerpo. Así empieza un día normal en la vida de uno, gozando con el sonido, la luz, el agua, cosas más simples realmente. Este gozo o contento por ninguna causa es uno de los primeros beneficios de la percepción unitaria y una señal de que vamos bien en el intento de reactivar. Luego empiezan las tareas
que se deben realizar durante el día, y si hay que trasladarse al centro de la ciudad para realizar trámites administrativos, suele ocurrir que en un momento dado uno se da cuenta que perdió la paz y el gozo al tratar con personas completamente agitadas, en un ambiente agitado, contaminado, con el humo y el sonido ensordecedor que hay en el centro de la ciudad. Un ambiente completamente nocivo para la salud. Si uno tiene la suerte de recordar la percepción unitaria y la intenta, aún estando en medio del caos, pronto regresa la paz. Aunque no la paz profunda que adviene cuando uno se encuentra en su cálido hogar, intentando percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, en completa quietud. Por la tarde siempre hay tiempo para un paseo con Simón, el perrito. Pasear con él es igual de importante que las demás actividades diarias. La percepción unitaria no es algo en la vida de uno que es más importante que otras cosas, sino más bien la percepción unitaria hace que todas las cosas de nuestra vida sean importantes. La mayor parte del día se vive en el intento de la percepción unitaria. Y al ir aumentando la energía, como se dijo antes, el segundo silencio llega cada vez con más intensidad y dura más tiempo. El día transcurre con mucha tranquilidad. Se siente una felicidad difícil de describir cuando el cerebro opera en el ámbito, puesto que no es una felicidad experimentada por Fabián. Ocurre sí y solo sí Fabián no está como observador. El segundo silencio de la percepción unitaria puede llegar cuando uno pasea con el perrito, cuando uno está limpiando el piso de su casa, o mientras uno da un paseo a solas. El cuerpo se vuelve muy liviano y se siente como si abarcase un espacio más grande que el conocido. El pensamiento se hace 100% inconsciente y solo queda el amor y la compasión de la inteligencia, que es lo que ve a través de los ojos. El contacto consciente con la creación, que solo ocurre en percepción unitaria, parece exigir al cuerpo un ajuste constante para que éste sea receptivo a la energía que el cerebro libera de manera armónica. Esto es un hecho consensual y replicable, documentado por toda persona que intenta reactivar la percepción unitaria, lo que confirma el carácter científico. El atardecer empieza a vislumbrarse y una cena liviana es el preludio de un descanso de 8 o 9 horas. Uno se acuesta temprano para despertarse temprano. Si durante el día uno vive en percepción unitaria, el descanso por la noche es profundo y regenerador. La percepción unitaria, que ha sido fuente de paz durante el día, continúa durante el dormir, en las etapas S3 y S4 del sueño MOL, como lo demuestran estudios realizados sobre el sueño en pacientes voluntarios. Una prueba más de que la percepción unitaria es una función del cerebro humano. A veces ocurren durante el dormir fenómenos de lo más extraño, como soñar, entre comillas, que uno vuela sin forma
en un espacio ilimitado en el que hay color. La diferencia con un sueño onírico es que uno se despierta con mucha energía, con la sensación de haber estado en otro lugar, entre comillas. De todos modos, no es una experiencia para ser sobrevalorada. Si uno busca la quietud silenciosa a lo largo del día, es probable que se dé cuenta que aquí y ahora, además de la paz, está la oportunidad inmejorable para descubrir los infinitos misterios de la creación. Hay alegría y tranquilidad en el transcurso de un día cualquiera en la vida de uno. Pero si el intento de la percepción unitaria no es constante, es fácil regresar al ámbito C, solo ámbito C. Y allí está el producto de la memoria llamado yo, para sabotear la delicia de vivir en el espacio y regresar a vivir en la prisión mortal de la vida imaginaria, que era la vida de quien Néstor escribe antes de tener la suerte de descubrir la psicología hologenética. En percepción unitaria, uno puede ir viendo en el diario vivir la emergencia de los contenidos de la memoria consciente e inconsciente, que pueden ser comprendidos y resueltos de manera vivencial si caen bajo el fuego de la inteligencia que opera en el ámbito neurofisiológico de funcionamiento cerebral acíclico, el ámbito B de la psicología hologenética. Y es responsabilidad de cada uno no claudicar en la tarea de ver lo que uno es en percepción unitaria, para que se produzca el milagro del descondicionamiento facultativo de la mente. Este descondicionamiento es sumamente importante que se produzca en nuestras vidas, pues entonces disminuirán los hábitos y conductas que tienen su origen en la memoria inconsciente. Y cuanto menos inconscientemente vivamos, más energía y libertad tendremos en nuestra vida cotidiana. Si queremos tener una vida de excelencia, llena de energía y lucidez, la percepción unitaria debe ser el fundamento de nuestra acción, para que ésta sea pacífica, inteligente y espontánea. Hay un abismo de diferencia entre la acción espontánea, que nace de la paz de la percepción unitaria, y la acción formulada, nacida de la memoria incoherente. Los primeros intentos. También hay que decir que, por lo menos en la vida de uno, hubo un periodo nada grato de varios años, ya siendo instructor de percepción unitaria, en los que uno sentía que por momentos iba a desfallecer por la cantidad abrumadora de pensamientos, de miedo, rabia y tristeza que se manifestaban de manera implacable, brotando del inconsciente, sin dar respiro. Y esto era literalmente así, pues durante el día uno veía su propia violencia y por la noche era acechado con pesadillas. En los primeros intentos de percepción unitaria, era frecuente sentir una sensación de malestar. A veces dolía un poco el estómago, otras veces sentía una opresión en el pecho. La paz se mantenía esquiva, aunque ya se percibía cierta quietud, que poco a poco aumentaba con los intentos cotidianos de la percepción unitaria.
Uno sabía la importancia de vivir y enseñar la percepción unitaria, que para ello debía no solo tener el lenguaje pulido de la psicología hologénica, lenguaje desprovisto de hipnosis, egocentrismo y temporalidad, sino también profundizar en el hecho de la percepción unitaria, es decir, reactivar en uno mismo el ámbito B. Fue la constancia en el intento de la percepción unitaria que permitió a la inteligencia operar en uno e ir ordenando, sin esfuerzo, el proceso unitario. La inteligencia del ámbito B permitió la comprensión de que el terror al silencio mental es producido por el yo, que no es más que memoria. A medida que intentaba vivir en percepción unitaria, que es algo que uno continúa haciendo hasta estos días, la inteligencia fue ganando terreno, ejerciendo su función, la de discriminar entre el pensamiento funcional y no funcional, así como cuándo suspender el pensamiento y dar lugar a la percepción unitaria. Uno fue testigo de uno mismo, viendo cómo la conducta, con origen en la estructura rígida y automática del pensamiento hipnótico, fue transformándose en percepción unitaria en algo flexible, en acción espontánea fuera de la dualidad del pensamiento. Aumentó mucho la energía de uno y se perdió el miedo a realizar cosas que a uno le interesaban, como por ejemplo los estudios en matemáticas. Y entre las cosas más bellas que uno tiene para compartir están el ver la violencia y el odio en la paz de la percepción unitaria. Enseñando lo más importante de la vida. Actualmente, uno se está organizando para dedicar más tiempo a la psicología hologenética, para estudiarla más profundamente, e investigar qué ocurre cuando el silencio y la quietud mental ocupan la mayor parte del día. En Formosa, la ciudad donde vivo actualmente, he impartido conferencias introductorias a la percepción unitaria y la psicología hologenética. Y debo decir que la acogida del público ha sido realmente muy buena. Uno habla de un tema desconocido para prácticamente todas las personas que asisten al evento, seminario o conferencia, y se sorprende al ver que, terminada la clase, el público se acerca para seguir haciendo preguntas. Muchas veces uno siente que nadie se quiere ir del salón. Viajar a otras provincias a impartir un seminario introductorio es uno de los mayores gozos en la vida de quien esto escribe. En Argentina he impartido seminarios en Formosa, Tucumán, Jujuy y próximamente en Mendoza. Internacionalmente impartí un seminario en La Paz, Bolivia, y en Coahuila, México. Preparar el seminario, coordinar la difusión del mismo, revisar el temario a impartir, a uno lo llenan de energía. Uno se sintoniza con lo sagrado, o lo sagrado envuelve a uno. Algunas vivencias, viviendo con Simón, desde hace unos 3 años, estoy cuidando un perrito epiléptico, que lo iban a sacrificar porque no podían, mediante ningún medicamento, hacer que pare de convulsionar. El perrito convulsionaba de manera similar a la convulsión de un humano epiléptico en el gran mal. Se ponía duro, patas para arriba, se sacudía y temblaba con mucha fuerza. Le salía una gran cantidad de baba por la boca. Llegó a tener 20 ataques diarios de epilepsia.
Cuando terminaba la convulsión, no reconocía a nadie y era capaz de morder a cualquiera que se le acercase. Resulta que lo traje a vivir conmigo y en el lapso de unos meses el perrito se curó, no tuvo más ataques y se le ha reducido la medicación que tomaba en un 80%. Pero no solo eso. Simón es muy amoroso, se para en dos patitas y me abraza. Duerme y juega con Tom, mi gatito, y salimos a pasear los tres juntos. Muchas veces la comunicación con él es sin palabras. Me sorprendió el hecho de que hay gente grupal con él, así como me ocurre con varios profesores amigos de la Academia Internacional de Psicología Bioquímica. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se curó Simón? Nadie sabe, pero creo que tiene que ver con algo que el educador Jiro Krishnamurti mencionó una vez. Una persona que vive en paz libera cierta clase de energía que al parecer afecta a los seres vivos que entran en contacto con la persona. Parece que la paz y el amor de la percepción unitaria no solo lo curan a uno, sino también a quienes interactúan con él. Hace unos meses estaba caminando con Simón sobre una vereda mientras percibía el movimiento del cuerpo al caminar. El sonido de las hojas de unos árboles que estaban allí, y en un determinado momento, al mirar hacia abajo, vi una hormiga que llevaba una hojita amarilla, quizás 6 o 7 veces el tamaño de su cuerpo. Y entonces, súbitamente, cesó el observador. Solo había pura observación y una felicidad difícil de describir. El color amarillo de la hojita no era diferente del sonido y de la sensación del peso del cuerpo. Miré hacia mi derecha y lo vi a Simón sentado al lado mío como una estatua viviente, riéndose y comulgando conmigo. En un momento me di cuenta de que yo tenía la correa de él en la mano y cesó esa extraña bendición que es el segundo silencio de la percepción. Quedó la percepción de todo lo perceptible, incluyendo al observador, que emergió del inconsciente para interferir en la observación. Uno realmente comprueba que en el segundo silencio de la percepción unitaria, punto B, se empieza a descubrir la dimensión sagrada de la vida. Este hecho no ocurre con la frecuencia que a uno le gustaría, pero lo más sensato es no perderse en el deseo de que se repita, porque de hacerlo, inmediatamente aparece la expectativa y se regresa al ámbito cero. Siento que cualquier persona que tenga la energía para intentar la percepción unitaria con constancia, en forma de vida, tarde o temprano, podrá vivir la dicha del segundo silencio. En realidad, todavía hay mucho más, pues la iluminación puede seguirle al segundo silencio. ¿Por qué no ocurre más fácilmente el segundo silencio? Bueno, es fácil perderse en las explicaciones del por qué, pero creo que se trata de una cuestión de energía. Uno debe tener la energía extremadamente alta, la vida en completo orden, quizás también ser merecedor de ello, lo que no significa ser un elegido. Y aquí termino comentándoles mi último viaje a Tilcara.
El sábado 18 de marzo impartí un seminario introductorio a la psicología holokinética en Tilcara, Jujuy, Argentina. Mientras viajaba en micro desde la provincia de Salta, observaba el cielo que era iluminado por relámpagos. Esos relámpagos que no tienen descarga a la tierra, sino que son de nube a nube. Estaba impresionado por la belleza y la inmensidad de los cerros que bordeaban el camino. Eran tan inmensos que lo dejaban a uno sin palabras. En un momento dado, mientras percibía al mismo tiempo el peso del cuerpo sobre el asiento, el olor a café del interior del colectivo, las nubes que intentaban en vano nublar la vista de la montaña, el sonido de la llovizna suave que golpeaba el techo del colectivo, el frío del aire acondicionado, los pensamientos sobre el seminario impartido. De repente tuvo lugar el completo silencio mental. Solo había pura observación y percepción mental. No había lugar para el observador, que había cesado. Con el cese del observador, uno quiere decir que la observación era tan intensa que el pensamiento se hizo 100% inconsciente y dejó de interferir en el contacto directo con la realidad. Uno quedó con el cerebro muy estimulado. Y cuando se llegó al destino, luego de 33 horas de viaje, uno se bajó del colectivo y caminó 7 cuadras en subida con una pendiente de más de 60 grados respecto al suelo, cargando una mochila, un bolso de leno y una caja de libros. Había energía de sobra. Una vez en el alojamiento, al mirar en el espejo del baño, uno se dio cuenta que no había nada en particular en el rostro, con excepción de una gran sonrisa. Se sintió una sensación agradable al instalarse en la nueva ciudad, porque en 2 días se hablaría sobre la percepción mental, una función cerebral inactiva, pero que se puede reactivar. Y es algo que uno mismo lo está haciendo en su propia vida. Uno no habla de nada que no esté viviendo.